Hola, buenas, gracias por estar aquí. Sean bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Hoy estaremos haciendo este proyecto. Son dos pulseras que tengo en mi mente y yo quiero compartirlas con ustedes, aprovechar y experimentar, ¿verdad? Acá. Bueno, si sale aquí en la miniatura ya es porque salió espectacular, ¿verdad? Si lo publiqué es porque salió espectacular. Entonces vamos a experimentar, voy a experimentar, ¿verdad? Y quiero compartirlo. Aquí yo tengo dos tramos de alambre, cada uno tiene diferente textura. Los dos son encerados. Cuando lo quemas ellos se pegan, no se deshilan. Entonces este le llaman cordón de serpiente y a este nada más le decimos cordón encerado, pero su textura es diferente y el grosor, este mide 3 milímetros y este mide 4 milímetros. Este mide 4 milímetros su grosor. Entonces aquí yo tenía 30 centímetros de este cordón y tejí, por lo tanto me quedó 5 centímetros. Entonces voy a hacer 10 centímetros del resto del adorno que tengo planeado que vamos a hacer. Y aquí también vamos a hacer la misma técnica, pero con un cierre diferente. O sea, van a ser dos pulseras diferentes. Entonces, y bueno, les dije la medida, ¿verdad? Este mide 23 centímetros y este mide 24 centímetros. Ok, entonces vamos a trabajar con esas medidas. Y aquí ya puse en el alambre, ya ingresé, fueron 55 centímetros en total que ingresé para la primer pulsera. Vamos a ver si con eso tenemos o nos va a hacer falta o nos sobra. Entonces, ok, aquí tengo cristales número 4 que son los que ingresé en el alambre número 22, ¿verdad? Por aquí les dejo el link del alambre también. Ustedes saben que trabajo con alambre enchapado en oro y también les recomiendo el galvanizado en color oro, que son de excelente calidad y son los alambres que yo utilizo para trabajar mis accesorios. Y están probados, ¿verdad? Lo tengo reprobado que son buenísimos, me han salido buenísimos. Entonces, bueno, aquí tengo unos dijes, vamos a ver cuáles de esos dijes voy a utilizar. Y bueno, si aún no me sigues, si te gusta mi contenido, te recuerdo que puedes hacerlo. Aquí toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video por acá. Y recuerda darle like a este video si te gustó, ¿verdad? Entonces, bueno, mis amores, vamos a dar inicio, manos a la obra. Vamos a hacer primero esta. Son técnicas muy fáciles, sin embargo, pues hay que tener un poquito de cuidado al realizar esta técnica, ¿verdad? Porque lo que yo tengo aquí pensado, pues según en mi mente, pues hay que ser un poquito práctico para realizar esto. Más que todo va a ser en los cierres. Ok, una vez realizado esto, aquí les dejo el link, ¿verdad? Ya hemos realizado, les dije, este tipo de tejido. Por aquí les dejo el link de el video cuando realizamos este tejido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar lo que es este alambre por acá. Este alambre, ay, sí, la costumbre del alambre, ustedes saben. Este hilo lo vamos a ingresar por acá, ¿verdad? Y vamos a dejar un chin más largo uno que el otro. Recuerde que son 15 centímetros los que vamos a trabajar sin incluir los cierres, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar vamos a colocar en nuestro centímetro y vamos a dejarlo así, con medio centímetro que traspase un poco que sea medio centímetro, ¿verdad? Aquí. Y vamos a traernos esto para acá.
Pero esto lo vamos a hacer al final. Primero vamos a empezar a trabajar desde aquí y al final es que vamos a hacer este cierre, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Voy a asegurar mi medida exactamente. Aquí la tomo y empiezo a trabajar desde aquí. Tomo el alambre, ¿verdad? Número 22, que aquí ya están todas las piedritas colocadas. Y empiezo a fijar este alambre así de esta manera. Entonces primero empiezo a fijar el alambre solo, sin colocar piedras antes. Después vamos a colocar estas piedras. Entonces con ayuda de mi pinza, no vamos a apretar tanto, ¿verdad? Porque no vamos a dejar tan deforme lo que es el hilo. Entonces vamos a colocarlo bien, que quede bien bonito. Vamos a hacerle 3 vueltas y entonces quedamos así de esta manera. Entonces este hilo, el de acá, el excedente este, me lo voy a traer hacia acá donde pueden ver. Lo metí aquí en esta parte de acá para que él me quede por dentro la puntita y por ahí yo voy a cortarlo. Hay un perrito por ahí llorando del vecino. Entonces aquí vamos a esconder bien esto. Siempre recuerden cuidando los detalles para que nuestras piezas queden súper lindas. Entonces aquí esa puntita yo la dejé por dentro de este hilo. Como podrán ver, no se nota y tampoco va a molestar cuando se lo vayan a poner la pulserita. Entonces quedamos así. Ahora nos acomodamos bien. Voy a poner esto por acá. Aquí tengo, este es mi yuki de verdad, con las piedras que trabajé. Estas son chaquiritas o mostacillas número 2. Estas son 1.5 y bueno, las cristales número 4. Entonces traemos esto y vamos a empezar con mi yuki, instalando mi yuki así de esta forma. O sea, esta técnica es muy fácil, solo hay que tratar de tener un poquito de precisión a la hora de empezar a enrollar. Entonces, y bueno, vamos a ir así. Colocando todas las piedritas así de esta manera, enrollándolas al hilo. Entonces ahora vamos así. Vamos ahí con ese cuidado, con esa delicadeza. A la hora de que tú vas colocando, ten cuidado de no rayar el alambre con las mismas piedras porque puede pasar. Entonces vamos colocándolo así. Entonces teniendo de esta forma aquí, ejerciendo un poco de presión hacia adentro, así como yo estoy ejerciendo presión con las piedras para que no se me muevan de ahí. Así. Ok, entonces ahora ajustamos. Puede ser que al principio te cueste mucho realizar esta técnica, pero no te frustres. Practica, que el secreto de esto
está en la práctica. Ok, nada, uno no nace aprendido, ¿verdad? Tenemos que aprender a caminar, aprender a hablar y y todo es así en la vida. O sea, se aprende practicando, no solo viendo, es practicando. Así que no se frustren si se les complica un poquito. Esto es normal, ¿ok? Si te gusta hacerlo, anímate a hacerlo. Si quieres poner un negocio, hazlo también. Y vamos para adelante. Entonces miren, así voy enrollando así. Tal vez les funciona esta técnica que yo hago a ustedes. No es complicada, simplemente tiene un poquito de un chin de complejidad, pero sin mucha importancia. Entonces miren cómo vamos, qué belleza de pulsera, Dios mío, Padre. Les digo de verdad que estoy practicando con ustedes esta pulsera, este diseño. La forma, ¿verdad? La terminación y todo es una práctica. Esta técnica ya la he hecho en otros, pero siempre hay técnicas que podemos, como siempre les he dicho, que podemos implementar en diferentes diseños de pulsera. Entonces, este es otro diseño de pulsera que estoy implementando una técnica que ya he hecho en otras, ¿verdad? Pero es primera vez en este tipo de diseño. Entonces, seguimos. Entonces siempre yo lo tomo de aquí, vieron, agarro piedras, tomo y ejerzo presión ahí para que no se me mueva y de esta manera yo voy envolviendo el hilo. Así. Entonces tomo más piedritas y sigo. Entonces aquí lo voy a dejar. Vamos a ver cuánto llevamos aquí. Aquí ya tenemos 15 centímetros. Ya miraron, sin incluir los cierres después los agregamos. Entonces aquí tengo 15 centímetros y ya aquí voy a empezar a terminar, ¿no? Aquí voy a cortar mi alambre porque necesito terminar como empecé con las chakiritas o los miyuki. Entonces aquí voy a cortar. Vamos a cortar. Aquí me sobró un chimbe de. Vamos a ver cuántos me sobró, cuántos centímetros. Es mejor que sobre y no que falte, chicas. 8 centímetros. Entonces yo coloqué 55 centímetros. Coloquen ustedes lo mismo para que no se me pierdan, que no les haga falta mucho. Entonces aquí vean, yo fui colocando, intercalando piedras número 4, miyuki y chakiritas. Así fui intercalando, fui colocando 2, un miyuki, una chakirita, un cristal número 4, un miyuki, una chakirita, un cristal número 4 y así. Entonces aquí voy a cortar como a unos 25 centímetros. Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a traer esto para acá.
y voy a colocar mi yukis. Entonces así, de esta manera. Son 20 los que voy a colocar. Son 2, llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿ve? Que de chiripón 20. Entonces me coloco bien. Y sigo mi técnica aquí. Entonces aquí voy a apretar un poco más porque ya aquí estoy terminando. Entonces ajusto, me traigo esto hacia acá y empiezo aquí a cerrar. Aquí hay que ejercer bastante presión, alar fuerte el alambre y hacer esta terminación lo más pegadito posible. Lo más pegadito posible. Aquí. Esto tiene que quedar hacia atrás, ¿verdad? Hay que tratar de llevarnos el alambre bastante pegadito. Voy a hacer algo. Este lo vamos a tratar de dejar dentro de acá de los miyuki, para que no nos quede así eso, como ese sobrante de esa puntita, sino que nuestra pieza pues en realidad tenga un acabado fino. Y vamos a dejar esa puntita ahí. El otro después lo vamos a cortar, si nos quedó mucho, sobrando mucho. Entonces aquí vean, ajustamos bien. Es aquí ya la terminación como yo me lo imaginé, que iba a ser un poquito tedioso, pero con las técnicas, usando una buena técnica, ¿verdad? Y ejerciendo esa presión, vamos a lograr lo que queremos. Entonces miren, ya aquí ya voy, me quedó por dentro la puntita del alambre, la terminación, y ahora aquí ya ejerzo más presión y envuelvo bien para que no se me salga lo que dejamos por dentro. ¿Ya miraron? Entonces aquí esto no se nota. Voy a hacerle un poquito más de envoltura. Miren nada más qué belleza de brazalete. Entonces entramos por acá, por el cierre de ya la terminación de esto, y aquí con la segunda vuelta yo voy a terminar y voy a cortar mi alambre. Voy a dejarlo aquí, voy a cortarlo aquí. Voy a buscarme mi pinza. Vamos a cortar lo más adentro posible para que esto no estorbe a la hora de que nos coloquemos la pulsera o a nuestra clienta. Ahí escondemos bien la puntita del alambre y listo. Entonces tocamos. Miren qué belleza. Ya esto no se va a salir, mis amores. Esto quedó ahí por dentro, la puntita. Me encantó
Me encantó, la verdad es que me ha encantado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la otra. La otra terminación vamos a cortar, este es mi corte, mi pinza para cortar hilos que no sean de alambre. Entonces recuerden que siempre les he dicho, tienes que tener tu pinza de alambre de corte aparte y la pinza para cortar hilos o qué sé yo aparte. Entonces esta es la más viejita, la dejé para eso, y esta pues es más nueva, la pasé para alambre. Entonces aquí vamos a ubicar esto de la mejor manera posible. Vamos a ver. Vamos a traer alambre número 18. Vamos a alisar nuestro alambre con nuestras pinzas de silicón. Aquí les dejo, en mi perfil está el link de las herramientas, de todas las herramientas de Amazon, que yo siempre les recomiendo en Amazon comprar. Y y aquí también se las dejo en la descripción del video. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el cierre, ¿verdad? El cierre de esta. Entonces con nuestro alambre 18 vamos a ejercer bastante fuerza con esto. Dejamos ahí un excedente y empezamos a enrollar el alambre aquí con fuerza, ¿verdad? Con fuerza. Alamos así, como lo están viendo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, aliso, y voy a cortar como a unos 10 centímetros aproximadamente. Bueno, no importa. Yo puedo cortar con la misma el alambre, pero lo que no puedo estar utilizando mi pinza de cortar alambre para cortar esto, ¿ok? Entonces aquí yo voy a cortar así esto y le vamos a hacer una terminación. Vamos a quemar, vamos a cortar un chin más. Y nos traemos y quemamos. No quememos con la parte amarilla, con con eso amarillo, sino con la parte azul, porque dicen que así no te queda negro el hilo. Yo lo he probado y sí, es cierto. Miren, no queda negro. Entonces esto aquí también sujeta, al quemar sujeta que esto no se te salga, que el trabajito que hicimos del capuchón no se nos salga. Entonces aquí voy a cortar, vamos a ver de dónde va a quedar esto, así por debajo. Vamos a cortar aquí. Y listo. Entonces yo creo que en el próximo video les voy a enseñar la otra pulsera, cómo hacerla, porque ya ahorita aquí no me va a dar tiempo. Entonces sí, lo vamos a hacer rapidito. Ahora tomamos nuestra pinza mandril 6 en 1 y en la posición 3 nos vamos a ubicar aquí, así, sin tener ningún excedente aquí en la punta del alambre, y empezamos a enrollar. Vamos a que queden juntitos, que mientras vamos enrollando, que eso vaya quedando pegadito. Entonces
Aquí yo acostumbro poner pegamento. Entonces, el pegamento que yo utilizo es el E6000, que para mí es el mejor, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer aquí con ustedes. Voy a colocar aquí pegamento. Cierro. Y ahora voy a regarlo con un alambrito esto para acá. Así. Listo. Y voy a cerrar. Eso ahí ya me queda bien seguro. Entonces voy a limpiar aquí un poco, a tratar que quede lo más fino para que mi pulsera se vea siempre cute. Voy a cortar porque voy a dejar nada más 3. Está muy grande. Ups. 4. Yo creo que con 4 se ve bien. Lo vamos a dejar así con 4. Se ve súper cute. Y vean nada más qué belleza. Voy a esperar. Hay que esperar un poquito que se seque. Y esto se tiene que... Siempre que uses el pegamento E6000 y vas a trabajar algo, úsalo de un día para otro. Por ejemplo, aquí puedo trabajarlo porque nada más voy a poner aquí son argollas y el cierre, ¿verdad? Que el cierre, ¿dónde lo tengo? Lo tenía por acá, aquí está. Ya estos cierres los hemos realizado anteriormente en las pulseras que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, este es el cierre que yo voy a colocar. Solo coloco unas argollas y listo, le coloco lo que es el cadena de extensión y ya. Entonces ahora vamos a esperar ahí un poquito, pero miren qué belleza. Vamos a esperar un poquito ahí se seque para colocar las argollas. Miren qué belleza. Y aquí vamos a colocar este dije, ¿cómo lo ven? Si colocamos ese dije ahí o colocamos estos. Ya veremos. Mientras tanto, esperamos que se seque y continuamos con la otra. Vamos a aprovechar a hacer la otra. Entonces, la otra es con este cordón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos previamente, ¿verdad?, a colocar las piedritas en nuestro alambre número 22, que es con el que trabajamos aquí en la anterior pulsera, y con el 18 para hacer el último cierre. Entonces, voy a colocar más piedritas y aquí en este caso van a ser más piedras porque va a ser toda la pulsera completa enrollada. Entonces aquí, mis amores, ya tengo todos los cristales y los miyukis dentro del alambre número 22 y aquí la técnica de colocar los cristales fue aquí primero coloqué 20 miyukis, un cristal número 4, un miyuki, un cristal número 4, aquí una mostacilla, un miyuki, un cristal número 4, un miyuki, un cristal número 4 y bueno, así sucesivamente. Fue diferente la técnica de colocar aquí. Vamos a tomar nuestro tramo de hilo y vamos a hacer un doblez como a 2 centímetros. Vamos a doblar así. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a fijar el alambre como hicimos con el anterior, ejerciendo presión. Vamos a dejar este excedente ahí y empezamos a envolver. Vamos a dar de 3 a 4 vueltas. Una vez ya estamos aquí hacia arriba, empezamos a enrollar el alambre con las piedritas y así como lo hicimos al inicio, ejerciendo, tomamos aquí cierta parte, aquí hay como 4 centímetros y empezamos a envolver y tapar lo que es la terminación del hilo. Entonces, y ahora aquí ya estamos enrollando así.
No dejemos mucho, porque si dejamos mucho nos va a costar un poquito el tema de enrollar. Entonces vamos ahí de a poco. Agarramos otro espacio y continuamos aquí. Así, vean qué belleza. Continuamos. Continuamos haciendo el mismo paso. Así que bueno, ya regreso porque ya este paso nos lo sabemos, ¿verdad? Entonces miren qué belleza cómo va esto. Qué espectáculo. Ya regreso. Ok, aquí trabajamos, ¿verdad? Desde el rollo, colocamos las piedras y lo que vamos a ir haciendo es, cuando vayamos colocando, es recoger así, ejerciendo un poco de presión hacia acá para que que vayamos como compactando estas piedras, ¿verdad? Entonces ahora, una vez que yo llego a los 14 centímetros, voy a parar porque ya aquí voy a colocar, voy a empezar a hacer el cierre. Entonces esto me lo voy a traer para acá y ahora voy a empezar a colocar mi yuki, porque recuerden que tiene que medir 15 centímetros de adorno y el resto tiene que ser de cierre, ¿verdad? Entonces aquí yo termino y doblo. Doblé, me quedó el primero lo hicimos a 2 centímetros y al doblarlo queda en 3 centímetros. Entonces, ok, ahora voy a colocar mi yuki. Yo corté a 30 centímetros aproximadamente el alambre 22, que es con el que estamos trabajando, y voy a colocar son 20 piedritas de esta. Entonces voy a contar, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Listo. Vamos a poner esto a un lado y voy a traerme esto hacia acá y voy a empezar a aquí hay que tener bastante paciencia y para colocar esto, para cerrar esto. Entonces ya colocadas aquí, empiezo a girar, a enrollar. Entonces hago presión y ahora, ups, no, volvamos de nuevo. Esto va a pasarles y si no les pasa, pues qué suerte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Se me salió una. Sentí que se me salió una, así que 2. Perfecto. Ahora empezamos a ejercer presión aquí. Porque lo que queremos es que nos quede esto tapadito, lo que es la punta aquí del alambre. Entonces bajamos, voy a continuar enrollando y después me voy a encargar de ese acabado, de bajar un poco. Ahora ya enrollé 2 veces aquí y lo que voy a hacer es bajar los cristales así.
con el cuidado de que no vaya yo a desprender o a hacerle fuerza. Esto va a quedar bien seguro una vez enrolle más, ¿verdad? Entonces aquí voy a perfeccionar bajando los cristales. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí ya esto quedó tapado. Entonces lo aseguramos bien, nos cercioramos que sí haya quedado bien tapadito y que no se nos va a salir esa puntita, esa terminación del hilo. Entonces ya quedó, vean. Entonces hay que tener su paciencia para realizarlo. Ok, entonces vamos ejerciendo presión y continuamos haciendo este cierre con presión para que esto no se suelte. Este es haciendo así como un buen amarre. Entonces ya suficiente con esas vueltas que le dimos. Miren cómo quedó. La punta quedó totalmente escondida, ni se ve. Ni se ve porque lo que hicimos fue bajar los cristales, los miyukis y quedamos así. Miren nada más qué belleza de pulsera. Entonces ahora vengo, es mejor que, aquí me sobró bastante, pero es mejor, yo prefiero a veces que me sobre y esto lo guardo porque me va a servir para otra cosa. Ok, entonces hago esto y corto por dentro, de manera que la punta del alambre no se me va a ver, no se va a notar. Tomo mi pinza de punta fina y aplano. Aseguro bien esto y miren cómo quedamos. Ahora me falta este otro y vamos a hacer lo mismo. Me traigo la punta del alambre hacia acá. Y lo traemos a esconder esa punta hacia adentro. Así. Miren nada más. Qué chulada. Y listo, mis amores. Miren cómo quedamos así. Estos son los cierres. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es a colocar los cierres que vamos a poner. Este dije lo vamos a poner aquí, que creo que luce más aquí que en la otra. Y a esta otra ya le coloqué aquí el cierre, vean. Le puse 2 argollitas y le puse un cierre artesanal. Queda espectacular. Miren nada más. Qué belleza. Entonces, ahora aquí a este tomamos estas argollitas que son de miden aproximadamente 5 milímetros. Tomamos nuestras pinzas planas, abrimos y aquí voy a colocar el cierre. Voy a abrir un poco más. Este tipo de cierre, pico del oro le llamamos. Aquí les dejo el link, es de acero inoxidable, excelente calidad. Aquí en este pico del oro, como es grande lo que es su huequito, me caben 2 argollas. Entonces a mí me encanta asegurar bien con 2 argollas. Miren qué belleza, vean. Y ahora aquí esto lo colocamos aquí y miren nada más qué chulada. Wow, miren nada más qué belleza de brazaletes. Bueno, espero les haya gustado un montón. Aquí voy a colocar este dije. Falta los dijecitos que son la cereza del pastel, como decimos.
los dijes son los que le dan ese acabado super cute a los brazaletes. Hay personas que no les gustan, igual se ve linda la pulsera sin dije, ¿verdad? Que la vimos sin dije, se ve súper. Yo tengo clientas que no les gusta, dicen ellas, ay no me le ponga dije porque me estorban. Y yo, bueno, el cliente manda, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar este otro. Vamos a abrir un poco más. Y listo. Entonces, miren, nada más. Aquí. ¡Qué belleza! Miren, Dios. Miren qué belleza. Y ahora aquí a este le vamos a colocar, también a los dije me gusta colocarle dos argollitas. Voy a hacer otra para colocársela. Yo voy a hacer otra para colocársela. Entonces miren nada más qué belleza. Qué lindura. Miren. Bueno, voy a tratar de ponérmelo para que lo vean así, cómo se ve. Miren. Voy a quitar estas. Vamos a quitarnos estas para que puedan ustedes apreciar la belleza de las otras dos. Vamos a colocarnos. Entonces miren, ya aquí me las coloqué. Miren qué belleza. Por cierto, le cambié los dije aquí. Es aquí. La intención era que los dije fueran acá, no que se los puse en el cierre. Entonces miren el cierre acá. Miren qué chulada. Miren, se lo ponen así. Los dijes caen por acá. O si se les da vuelta, ella va a ir a apreciarse lo que es el tejido. Y los cristalitos, miren qué belleza. Y aquí está, le coloqué el dije a esta aquí al final. Miren, se ve linda por todos lados. Por atrás, por el frente, vean qué belleza. Miren, nada más. Vean. Entonces ahí si su clienta es de muñeca gruesa, entonces ustedes le colocan ahí una extensión de cadena. Y yo aquí estoy bien con este tamaño. Es un tamaño estándar. Le puede quedar a una más gruesa. Todavía le queda desahogada. Miren, con la medida. Igual 15 centímetros de adorno. Y sin incluir los cierres. Que más o menos cada uno tiene una medida de 1,5 centímetros. Cada cierre. Entonces, miren qué belleza. Bueno, mis amores, gracias por estar aquí. Recuerda darle like al video si te gustó. Y muchas gracias desde ya por sus comentarios. Los espero y nos vemos en un próximo video. Bye.